Hola amigos, muy buenas tardes. Mi nombre es Diego Galler y el día de hoy quiero aparecer con ustedes, con nuestros hermanos y nuestros amigos de Venezuela, para poder contarles un poquito cuáles son opciones de visa que pueden utilizar para venir a Estados Unidos. Nosotros tenemos un bufete, un despacho de abogados en Houston, Texas, y ayudamos a personas de todo el mundo que quieren llegar a Estados Unidos y tratamos de ayudarlos armando estrategias para ustedes. Hemos tenido lamentablemente muchos clientes que llegan a nuestras oficinas o nos hablan por teléfono, que han sido víctimas de fraude, que no tienen idea cómo llegar a Estados Unidos, o muchos que han intentado hacer el asilo político, que están en planes de hacer asilo político y que después no les funciona, no les sirve y no tuvieron asesoría adecuada de cuáles son otras estrategias que pueden usar para venir a Estados Unidos. Entonces, el objetivo de la charla del día de hoy, de este seminario, es poder contarles cuáles son estas estrategias adicionales que se pueden utilizar. Les vamos a pedir a ustedes, si quieren ver nuestra página de internet, creamos un link muy fácil en español que se llama mevoyausa.com. Entonces pueden entrar a nuestra página de internet, pueden contactarnos a través de nuestra página de internet. Hemos creado también un WhatsApp, tenemos nuestro teléfono celular de la oficina con WhatsApp. El número de WhatsApp de la oficina es el 1, código de país, y después 832-657-4189. Si quieren comunicarse fácilmente con nosotros, lo pueden hacer sin mayor inconveniente a través de email, de nuestra página de internet o de nuestro celular. Y bueno, quiero empezar esta charla contándoles que hay mucha gente de Venezuela que llega aquí a Estados Unidos, que vienen con sus visas de turista y ya estando en Estados Unidos, básicamente llegan y piden asilo político. Y el asilo político es una herramienta que se utiliza en Estados Unidos para poder obtener la Green Card, siempre y cuando haya una persona que específicamente haya sufrido persecución por distintas razones de raza, razones políticas, razones religiosas, de color, de género, etcétera. Y esa persona tiene un temor fundado que si se vuelve a su país de origen la pueden matar o le puede pasar algo muy grave. Entonces muchas personas de Venezuela lamentablemente llegan a este país y piden asilo político creyendo simplemente que con básicamente la idea de cómo está el país en Venezuela y cómo está la situación política en Venezuela pueden pedir un asilo político, y no funciona así. Hay mucha gente que está haciendo procesos con venezolanos, gente que no son abogados y que llevan a estas personas a hacer un proceso de asilo político, y están las cortes de Estados Unidos hoy en día saturadas de muchos casos de asilo político. Y claro, los 2 o 3 años que dura el proceso, la persona tiene un permiso de trabajo para estar en Estados Unidos, pero después de 2 o 3 años, cuando llega el momento de ir a ver al juez, muchas de estas personas pueden terminar siendo deportadas si realmente no están con un caso fuerte. Entonces, si no hay una persecución muy específica a una persona, el asilo político no es una buena herramienta. Y ya sabemos que en 2 o 3 años va a haber mucha gente de Venezuela que se va a ir de Estados Unidos deportada porque sus procesos no van a funcionar. Entonces hay que asesorarse muy bien, y el asilo político no es la única herramienta. Por eso el objetivo de esta charla es contarles un poquito cómo funciona el sistema migratorio de Estados Unidos y evaluar con ustedes cuáles son opciones que pueden tener. Y lo que les vamos a ofrecer es que a las personas que están viendo este seminario en este momento en vivo, si terminado el seminario, en la siguiente media hora nos escribe un correo electrónico a través de la página de internet. Les vamos a dar con una persona de nuestro equipo una asesoría telefónica gratuita de unos 15 a 20 minutos para poder entender su caso en particular y ver si pueden calificar para alguna de las visas que vamos a hablar en un ratito. Entonces, básicamente en Estados Unidos el sistema migratorio es un sistema que se divide en 3 etapas. Normalmente la mayoría de las personas llegan a Estados Unidos con una visa que se llama visas de no inmigrante. Quiere decir que tienen un objetivo particular, llegan a Estados Unidos o como turistas o como estudiantes o a trabajar o a hacer alguna actividad de este tipo y después se vuelven.
Muchas personas luego cruzan el puente y se convierten en residentes permanentes y obtienen la Green Card. Ya que obtienen la Green Card, después de unos años pueden convertirse, si quieren, en ciudadanos de Estados Unidos. Entonces vamos a hablar primero de cuáles son las opciones de corto plazo para venezolanos, que son opciones para llegar a Estados Unidos con una visa de no inmigrante. Entonces los venezolanos, además del asilo político, tienen una visa. Vamos a hablar de algunas visas para comerciantes y para empresarios. Hay una visa que se llama visa L1A. Estos nombres de las visas son nombres raros porque son partes de la ley y son los párrafos de cómo están enumerados las leyes, por eso se llaman de esta forma. Pero la visa L1A es una visa para transferir ejecutivos de un país a otro. Y básicamente de lo que se trata es de si existe una empresa en Venezuela y esa empresa tiene empleados y la persona en Venezuela es ejecutivo y esa persona quiere ser transferido a una nueva compañía en Estados Unidos, se puede hacer esta visa sin mayor inconveniente. No requiere una inversión inicial, lo único que requiere es que la empresa en Venezuela exista, que siga funcionando. No es la idea de esto que vayan a cerrar la empresa en Venezuela y se vengan para Estados Unidos, sino que la empresa tiene que permanecer en Venezuela abierta. El ejecutivo debe tener un equipo, un staff a quien está supervisando, porque el ejecutivo es el que dirige y supervisa el trabajo de otros. Entonces es importante que cumpla con este requisito. Y las empresas, la empresa nueva que se va a abrir en Estados Unidos, o si ya hay una empresa abierta, tiene que estar ligada con la empresa venezolana. Y ligada quiere decir o que la misma persona es dueña de más del 51%, o que la empresa de Estados Unidos es dueña de la de Venezuela, o de la de Venezuela es dueña de Estados Unidos, o los mismos accionistas son dueños de ambas empresas. Pero la idea básica es que estas dos empresas tienen que estar relacionadas de esta forma. La empresa en Venezuela tiene que tener la capacidad financiera como para poder sustentar la empresa o la apertura de la empresa en Estados Unidos. Y básicamente la idea de la empresa en Estados Unidos es que la persona viene a ocupar también un cargo ejecutivo y el gobierno le va a dar primero un año para que pueda armar esa empresa, y una vez que arme esa empresa se puede transferir de Venezuela a Estados Unidos, y ya que tenga la estructura de empleados y ya tenga la facturación y ya esté funcionando, el gobierno le va a renovar después de ese año la visa L1 por otros periodos más. Entonces, con esta visa L1 se puede estar un máximo de 7 años y tiene un camino interesante para después de venir con esta visa a Estados Unidos en el corto plazo, también puedan obtener la residencia permanente, y vamos a hablar en un ratito más de esos procesos de residencia permanente. Pero bueno, básicamente, en conclusión, la visa L1A es una visa que se puede obtener para venezolanos. No tienen que tener doble nacionalidad, no tienen que tener nada. El único requisito es que tengan una empresa con empleados en Venezuela, que la mantengan abierta, que esté operando y que vengan a abrir una empresa en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos, básicamente tienen que tener un plan de negocios, tienen que tener el lugar físico donde van a estar operando y tienen que demostrar que el puesto que van a tener aquí es ejecutivo y el gobierno les da la visa, y de esa forma se pueden venir. Y hemos tenido consultas con gente que ya está en procesos de asilo político y nos han dicho que les hubiera gustado saber estas opciones, porque hay muchos de ellos que son empresarios y no sabían que esto existía. Entonces es importante nada más no desesperarse, es importante hacer las cosas bien, con calma, con tiempo, y en Estados Unidos se puede ingresar y se puede tener una visa y se pueden hacer cosas si uno las prepara bien. Entonces esto es algo factible y hemos ayudado a muchas personas de Venezuela a poder obtener de esta forma sus visas y después su residencia. Ahora, además de la visa L1A, si no tengo una empresa en Venezuela, ¿tengo alguna otra opción? Entonces, hay otras visas más, vamos a platicar. La primera es una visa para inversionistas. Hay una visa de no inmigrante que se llama E2 y funciona para venezolanos que tengan una doble nacionalidad. Básicamente, en realidad, esta visa E2 es para inversionistas que sean ciudadanos de un país que tenga un tratado de libre comercio con Estados Unidos, y cuando tienen este tratado de libre comercio, el gobierno les permite obtener la visa de inversión. Básicamente, la inversión que se requiere es aproximadamente
de unos 80, 100, 120 mil dólares, cuanto más mejor. Y básicamente esta empresa en Estados Unidos tiene que crearse, tiene que ser una empresa que funcione, tiene que estar operativa, se tiene que hacer la inversión, se tiene que usar el dinero, y si se utilizan los fondos y la inversión se hace bien, entonces la persona se puede venir a Estados Unidos con esta visa de inversión. Hay mucha gente en Venezuela que ha escuchado de las inversiones de $500,000. Vamos a hablar en un ratito de eso, pero esta es una inversión de mucho menos, de $100,000, que les permite poder llegar a Estados Unidos de forma sencilla. Ahora, no se requiere para esta visa E2 que tengan una empresa en Venezuela. Lo único que se requiere es la doble nacionalidad, y uno en realidad aplicaría no como venezolano, sino que aplicaría o como italiano, como español, como colombiano, depende qué nacionalidad tengan, y tenemos nosotros que evaluar si la segunda nacionalidad que tienen pues tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Si es así, hemos hecho muchas de estas visas también para venezolanos con doble nacionalidad, y es una buena opción que pueden utilizar para llegar a Estados Unidos sin mayor inconveniente. Tercera opción, también para personas que tienen doble nacionalidad, es la visa E1. La visa E1 es de importador-exportador, y acá de lo que se trata es de importar o exportar entre Estados Unidos y el país, no Venezuela, sino el país de la otra nacionalidad que tiene. Entonces, si tenemos una persona, por ejemplo, que es ciudadano español, entonces puede, o sea, venezolano y español, y se dedica a importar o exportar entre España y Estados Unidos, puede obtener sin mayor inconveniente la visa E1 de esa manera. Lo que se va a requerir para la visa E1 es que la empresa ya esté en operaciones, ya esté funcionando, y el comercio que se tiene que hacer entre los dos países, entre importación, exportación o una combinación de ambas, es del 50%. Básicamente el 50% de mis compras o el 50% de mis ventas, o una combinación de ambas, tiene que ser entre Estados Unidos y ese otro país de la doble nacionalidad que puedan tener. Lo bueno de esta visa es que no requiere una inversión de $100,000, no requiere tener una empresa en Venezuela, pero sí requiere que ya empiecen las operaciones de importación-exportación. Entonces, esa es una forma que se puede utilizar para poder venir a Estados Unidos con una visa interesante. Hay otro tipo de visa, que es una visa que se llama O1. La visa O1 es una visa para personas con habilidades extraordinarias. Acá sí se necesita un empleador o se necesita un agente, un representante, y muchas personas llegan a Estados Unidos de esta manera. Esto no requiere inversión, no requiere tener su propia empresa, ni en Venezuela ni en Estados Unidos, sino básicamente una empresa en Estados Unidos que me quiera patrocinar o como empleado o como un representante. Yo hago mi trabajo básicamente y el representante cobra una comisión del trabajo que yo esté haciendo por los trabajos que me consigue. Y esta visa O1 se puede conseguir para personas que sean deportistas, para personas que sean buenos en las ciencias, en las artes, en los negocios. Entonces, si cumplen ciertos requisitos, y ahora les voy a contar cuáles son, pueden ustedes obtener una visa O1. Y como la visa O1 es una visa para personas con habilidades extraordinarias quiere decir que están más allá de cualquier persona común que esté en la misma industria o en la misma profesión. Entonces, básicamente el gobierno dice: quiero cerebros en Estados Unidos, y si ustedes se ganaron el Oscar o un premio Nobel o una medalla olímpica o alguna cosa así, vengan a Estados Unidos y son bienvenidos. Mucha gente no tiene esas características, entonces el gobierno le dice: bueno, si no tiene esas, también puede aplicar a la visa O1 si cumple 3 de una lista de 10 que tenemos. Y básicamente esa lista de 10 incluye tener un salario alto, trabajar para una empresa con distinción en puestos claves, haber sido el evaluador de trabajos de otros, haber escrito y publicado papers en revistas científicas, o que por ejemplo uno haya sido nombrado en el periódico, en medios masivos de comunicación, que haya tenido premios o reconocimientos nacionales o internacionales, que haya hecho algún desarrollo en su industria importante, si es en las artes o en medios de comunicación o en cine, etcétera, pues que haya llenado teatros, etcétera, y con eso entonces el gobierno puede determinar que una persona tiene habilidades extraordinarias y puede llegar a Estados Unidos de esa forma fácilmente también.
Es una muy buena visa que hemos hecho para bastantes personas y también tiene un camino después a la residencia interesante porque también hay una petición de residencia para personas con habilidades extraordinarias. Después hay otra visa que es la visa P de Pedro, y la visa P es para grupos de entretenimiento, grupos de música, bandas de música, grupos de teatro, etcétera, que hayan tenido también reconocimiento nacional o reconocimiento internacional, y si demuestran que sí son buenos en lo que han hecho y son personas reconocidas y el grupo en sí es reconocido, el grupo puede venirse a Estados Unidos con esta visa P. Después hay otra visa que es una visa para profesionales, es una visa que se llama H1B. Esta visa básicamente requiere de un empleador en Estados Unidos y es para puestos que requieran por lo menos una licenciatura. Entonces, personas que sean ingenieros, contadores, analistas de mercadeo, etcétera, que tengan una licenciatura y que el puesto sea suficientemente especializado, pueden, si tienen una oferta de trabajo de una empresa de Estados Unidos, pueden llegar a Estados Unidos con esta visa H1B. El tema de esta visa H1B es que tiene una limitación. Para trabajar en empresas privadas solamente el gobierno aprueba 65.000 visas al año y 20.000 más para aquellos que hayan obtenido una maestría en Estados Unidos. Son muy poquitas, se aplican en abril. Este año aplicaron 200.000 personas para 65.000 visas. Entonces el gobierno hizo un sorteo y aquellas personas que quedaron en el sorteo, pues el gobierno les evaluó el caso y está ya va a empezar a dar aprobaciones pronto de aquellos procesos que se iniciaron este año. Entonces la visa H1B también es otra posibilidad para venezolanos que sean profesionistas. Acá, digamos, el requisito es que tengan una oferta de trabajo de una empresa en Estados Unidos. Y como están viendo con todos los tipos de visa, digamos, en Estados Unidos la regla es: hay que hacer un esfuerzo, por algún lado hay que encontrarle la vuelta, pero hay que hacer un esfuerzo, no todo es fácil y gratis. Y yo siempre digo a mis clientes además que cuando llegan a Estados Unidos, esta es una tierra de oportunidades, pero sí es importante que sepan que los dólares no crecen de los árboles. Entonces sí hay que esforzarse mucho cuando uno llega a este país, pero si uno se esfuerza puede salir adelante. Entonces la invitación es a ver qué tipos de visas pueden ustedes obtener para poder llegar aquí y poder desarrollarse por un tiempo en Estados Unidos. Entonces sigamos un poquito con las visas. Esta visa H1B que les estaba hablando, con esta limitación de 65.000, tiene unas excepciones que son muy interesantes. Esta misma visa H1B no tiene limitaciones si el puesto es, por ejemplo, para trabajar en una organización no gubernamental que sea sin fines de lucro, en puestos de investigación. Entonces, si alguien consigue un trabajo en una ONG que sea de investigación, no hay límites para estas visas H1B. Entonces hay muchas personas en Venezuela muy inteligentes, muy capaces, que pueden conseguir este tipo de trabajo y pueden fácilmente obtener la visa H1B de esta forma. Y pueden también, por ejemplo, algo que han hecho muchos venezolanos es se certifican en Estados Unidos como docentes. Y si vienen a ser docentes en la universidad o en escuelas primarias o secundarias que estén afiliadas a una universidad pública, que tengan convenios, pueden venir a dar clases. Y hay muchas escuelas acá, no solo en Houston, sino en todos Estados Unidos, que necesitan maestros bilingües, que necesitan maestros en español, que les den clase a chicos de primaria, de matemáticas, de química, de español, etcétera. Entonces hay que hacer un proceso de certificación, cada estado tiene su proceso de certificación, y si obtienen esa certificación como docente y consiguen el puesto de trabajo, tienen todo el año acceso a poder obtener esta visa H1B. Y muchos venezolanos lo han hecho y han sido muy exitosos. Entonces vienen a Estados Unidos, trabajan, ganan dinero, les va bien, y después normalmente muchas de estas instituciones y de estas escuelas los patrocinan para que puedan obtener la Green Card. Muchas personas no tienen ninguna de estas posibilidades, entonces llegan a Estados Unidos con otro tipo de visa, como por ejemplo la visa de estudiante. Entonces, si una persona quiere llegar a Estados Unidos a estudiar, puede venir a estudiar. Para eso tiene que hacer una aplicación, tiene que básicamente ser admitido en la universidad o en la escuela donde vaya a estudiar.
tiene que ser una institución aprobada por el gobierno para emitir una forma especial y poder dar esta visa de estudiante, y muchas personas llegan a Estados Unidos como estudiantes. Claro, la limitación que tiene la visa de estudiante es que no les permite trabajar. Entonces, si una persona quiere obtener ingresos en Estados Unidos, solamente con visa de estudiante se puede trabajar en la misma institución que les confirió, digamos, el permiso, la forma I-20 para aplicar a la visa de estudiante, y solamente por una cantidad limitada de horas. Básicamente, como un ejemplo, si me admiten a la universidad, puedo trabajar en la biblioteca de la universidad un par de horas a la semana con un sueldo bajito. Entonces, no es el espacio como para poder tener una retribución y ganar dinero, pero sí me permite tener un pie en Estados Unidos y poder, mientras tanto, mientras estoy aquí, quizás evaluar alguna de estas otras opciones. Y lo que es interesante aclarar es que estas opciones además permiten intercambiarse entre sí. Es decir, si yo llego a Estados Unidos como estudiante y no tenía los recursos, por ejemplo, para invertir con una visa de inversionista, y después de un tiempo los consigo que alguien me preste, que el banco me preste, o hipoteco una casa, o la forma que sea en la que consigo el dinero, entonces puedo después cambiarme de estudiante a una visa, por ejemplo, de inversión. Entonces, estas a veces son estrategias que son buenas que las charlemos uno a uno en consultas después, para ver cuál es la forma más práctica en la que pueden llegar a Estados Unidos. Hay muchas visas en Estados Unidos, pero estas son las más importantes que pueden utilizar como para llegar en el corto plazo, y que pueden llegar personas de Venezuela aquí a Estados Unidos de corto plazo. Entonces, ahora vamos a hablar de las Green Card, pero antes de hablar de la Green Card, quería recordarles que si ustedes nos mandan un correo electrónico a través de la página de internet, si van a la parte de contacto, ahí está nuestro correo electrónico, o tiene una casilla donde pueden mandar mensaje, y si ustedes nos contactan en la próxima media hora, a aquellos que estén interesados les vamos a dar la posibilidad de que tengan con alguien de nuestro staff una charla como para poder evaluar opciones, una charla de unos 15-20 minutos de forma gratuita. Sepan que acá los abogados cobramos siempre las consultas iniciales, entonces solamente en esta ocasión estamos dando la posibilidad de que aquellas personas que crean que pueden tener estas características de tener una empresa en Venezuela y ser transferidos, o de hacer una visa de inversión, o una visa de habilidades o de talentos extraordinarios, comuníquense con nosotros y con muchísimo gusto vamos a darles una asesoría como para poder determinar si pueden calificar. Recuerden también que tenemos ahora WhatsApp en el bufete. Nuestro WhatsApp empieza con 1 código de país o +1, y después el número es el 832-657-4189, o pueden entrar a nuestra página mevoyausa.com y ahí pueden ver poco más sobre todo lo que hacemos en nuestra oficina. Tenemos también un canal de YouTube donde pueden ver muchos videos acerca de los diferentes tipos de visa. Vamos a subir nosotros también después esta grabación a YouTube por si la quieren compartir con alguna otra persona más. Bueno, sigamos con nuestra conversación. Ya hablamos un poquito de cuáles son las visas. Y permítanme nada más, antes de pasar al tema de Green Card, volver a un tema que me olvidé de comentar, que es muy importante. Muchas personas llegan a Estados Unidos con la visa de turista y llegan diciéndole a las autoridades que vienen a hacer turismo o a hacer visita de negocios, y en realidad utilizan la visa para vivir en Estados Unidos. Y muchas veces el gobierno les da al inicio 6 meses para estar en Estados Unidos, y muchas personas están acá 5 meses y medio o casi los 6 meses, después se van una semana, vuelven otros 6 meses, se van un mes, vuelven otros 6 meses. Por favor, no hagan esto. Esto es un abuso de la visa de turista, y el problema es que el gobierno sabe y empieza a ver un patrón de conducta, y cuando empieza a ver un patrón de conducta de esta forma, se da cuenta que la persona está usando la visa de turista para vivir en Estados Unidos, y los pueden cuestionar, los pueden detener, los pueden encerrar, les quitan la visa y los deportan. Entonces, por favor, mucho cuidado con el abuso de la visa de turista, pero sí sepan que es una herramienta. La visa de visitante de negocios o la visa de turista le permite a una persona llegar a Estados Unidos,
venir con la intención de abrir un negocio, si quieren hacer una inversión y después sacar su visa, esta visa de turista o visitante de negocio se los permite. Entonces, mientras nada más no abusen del tiempo en Estados Unidos, no hay ningún problema con que puedan venir y armar su empresa para poder después aplicar a la visa. Vamos a hablar entonces unos minutitos acerca de los programas que existen en Estados Unidos para obtener la residencia permanente. Y lo interesante de estos programas es que el mito afuera... Ok, disculpen, tuvimos un tema técnico porque en el mismo celular donde estamos transmitiendo en vivo entró una llamada. Les pedimos ahora que, como estamos transmitiendo con el celular que se usa para WhatsApp, en este momento todavía no nos llamen por teléfono. En un ratito más, cuando terminemos, con muchísimo gusto podemos atender sus llamadas. Bueno, entonces continuando, en el tema de las residencias permanentes, lo que les estaba diciendo es que existe el mito, la idea fuera de que la residencia permanente se puede obtener solamente si uno está en Estados Unidos con una visa, o uno está trabajando para una empresa, o uno ya está viviendo en Estados Unidos con una visa. Y no es así. Hay procesos de residencia permanente que se pueden hacer desde el exterior, y en vez de venirse a Estados Unidos con una visa de no inmigrante como las que estuvimos hablando, uno se puede venir directamente con una Green Card. Claro, el proceso son procesos que son un poco más largos, no son cortos como los de la visa. Los temas de la visa toman un par de meses nada más. Los programas de Green Card se demoran, o de residencia permanente se demoran un año, año y medio, 2 años, depende del proceso. Y sí requieren, tienen ciertos requisitos que ahora vamos a hablar. No son tan sencillos como los de las visas, pero sí son muy factibles, y hemos sido muy exitosos con muchas personas que han obtenido la Green Card desde fuera. Claro, si están en Estados Unidos, también la mayoría de las personas, como les conté al principio, llegan a Estados Unidos con una visa de no inmigrante y después hacen algún proceso para obtener la Green Card. Entonces, obviamente, todas las personas que están en Estados Unidos pueden acceder a alguno de estos programas. Entonces, ¿cuáles son las formas de obtener la residencia permanente en Estados Unidos? El primer proceso es, ¿se acuerdan que hablamos de la visa L1 para transferencia de ejecutivos? Entonces, también hay un proceso de residencia que es la forma para transferir estos ejecutivos, pero ahora de forma permanente. En vez de hacerlo de forma temporal como la L1, la residencia nos permite que una vez que la compañía en Estados Unidos ya está funcionando, que tiene un año por lo menos funcionando, que le va bien, que factura, que tiene suficiente dinero para pagarle al ejecutivo el dinero de su sueldo, y que ya tiene una estructura de empleados, entonces pueden acceder de esta forma a la residencia permanente. Es un trámite que se hace en Estados Unidos, se demora entre 6 meses y un año, y con esto se puede llegar con la residencia permanente. Ahora, este proceso se puede hacer si la persona está en Estados Unidos, si ya está en Estados Unidos, o si hay una empresa. Por ejemplo, vamos a poner el caso en Venezuela. Hay una empresa que existe en Venezuela, que está funcionando, que tiene sus empleados, y arma una empresa en Estados Unidos, y a esta empresa le va bien y ya pasó un año y quiere traerse a un ejecutivo, sea el dueño u otro empleado ejecutivo de la empresa, puede directamente hacer un proceso de Green Card de esta forma. Entonces se puede transferir de manera permanente y no hace falta que la persona esté en Estados Unidos, se puede hacer directamente desde Venezuela. O bueno, si ya llegó a Estados Unidos con alguna de estas visas que hablé y cumple con los requisitos para poder hacerlo de forma permanente, también lo puede hacer así. Entonces, un proceso de residencia es para ejecutivos que cumplan con estos requisitos: que haya una empresa en Venezuela con empleados funcionando, que le esté yendo bien, una empresa en Estados Unidos con empleados, que ya haya pasado un año en la que esté funcionando y que tenga suficiente dinero como para pagarle el sueldo al ejecutivo, que las dos empresas estén relacionadas, como les decía, como una matriz subsidiaria o como afiliadas, como hablamos hace un ratito, como la L1, y si cumple estos requisitos, entonces fácilmente puede obtener el proceso de la residencia permanente y ser aprobado acá en Estados Unidos. Otro proceso
que mucha gente ha ido inclusive a hacer seminarios en Venezuela, y se hacen seminarios acá en Estados Unidos. Es normalmente lo que más se vende como producto, es el programa que se llama EB5, que es el programa de creación de empleo en Estados Unidos por medio de inversión extranjera. Entonces, lo que consiste esto básicamente es en obtener la residencia permanente a través de una inversión que se hace de $1 millón en una empresa propia o en un centro regional, que son empresas preaprobadas por el gobierno, son empresas privadas que reciben el dinero de un extranjero para invertirlo, y con este dinero ellos contratan, hacen desarrollos, crean el empleo que necesitan crear por ley, y la persona extranjera obtiene la residencia permanente en Estados Unidos. Entonces, la regla general de inversión es de $1 millón, la excepción es de $0,5 millón cuando la inversión se hace en una zona rural o de alto nivel de desempleo, y a veces las ciudades grandes tienen dentro zonas de alto nivel de desempleo, entonces uno puede poner su propio negocio, invertir ese dinero en su propio negocio, con la condición de que uno contrate 10 empleados americanos de forma permanente, de tiempo completo, en un periodo de 2 años. De esa forma uno puede conseguir la residencia permanente en Estados Unidos, o si uno no quiere invertir en su propia empresa y uno quiere hacerlo, digamos, de una forma un poco más pasiva, uno lo puede invertir en un centro regional, y lo bueno es que ellos se encargan de hacer todo. Normalmente los centros regionales tienen desarrollos de todo tipo, o son empresas manufactureras. La mayoría hace desarrollos inmobiliarios, construcciones de hoteles, de edificios, departamentos, etcétera, o complejos comerciales y mezcla con viviendas. Entonces, la mayoría de ellos se dedican a esto, y hay muchos centros regionales que son muy buenos, y las personas pueden obtener la residencia permanente invirtiendo el $0,5 millón en estos centros regionales. La forma de hacer esta inversión es una inversión donde se hace al inicio, es decir, uno no puede invertir en cuotas o en pagos a lo largo de 1 o 2 años, sino que uno tiene que tener los fondos para invertirlos de una vez en su propia empresa o en estos centros regionales, y así poder obtener la residencia permanente en Estados Unidos. El dinero tiene que tener origen legal, se tiene que probar fácilmente para el gobierno que es legítimo ese dinero que se obtuvo, y ya en alguna de estas 2 vías hacer la inversión en Estados Unidos. Y así se puede conseguir la Green Card sin mayor problema. Se puede hacer estando en Estados Unidos y ya están con alguna visa y están manteniendo su estatus, o se puede hacer desde Venezuela si no tienen problema en esperar lo que el proceso se demore, que normalmente es 1 año, 1 año y medio en este momento para este programa EB5. Y hay muchas personas que lo hacen desde afuera. En realidad la mayoría de las personas lo hacen desde afuera, y así pueden obtener fácilmente su Green Card. Entonces, ese es un segundo programa para obtener la residencia permanente en Estados Unidos. Otra forma para obtenerlo es, así como les hablé hace un rato de la visa para personas con habilidades extraordinarias, también hay procesos de residencia para personas con habilidades extraordinarias, y los requisitos son muy similares, casi los mismos. Entonces, si ganó un premio muy grande, Nobel, el Oscar, un Emmy, un Grammy, o una medalla olímpica, una cosa así, con ese solo requisito se puede obtener la residencia en Estados Unidos. Si no, cumplir uno de los 3 que les mencioné hace un rato, tener otro tipo de reconocimientos o premios nacionales e internacionales, haber publicado, haber salido en los periódicos en medios masivos de comunicación, haber tenido buen sueldo, trabajar en empresas o en instituciones de reconocimiento, en puestos claves de liderazgo, que haya sido exitoso en la tele o en el cine o en las artes. Entonces, personas que estén en su industria arriba del normal, del resto de las personas, pues si logramos probar esto, entonces podemos hacer directamente el proceso de residencia permanente. Lo bueno de este específico proceso de residencia es que el gobierno nos permite pagar un arancel adicional. Entonces sí podemos hacer este proceso mucho más rápido que en 1 año. Normalmente en 6 meses, una cosa así, una persona ya puede tener su Green Card en Estados Unidos sin mayor inconveniente, y es una buena forma para poder obtener la residencia permanente. Y como les dije, como todos los procesos de residencia, se pueden hacer desde Venezuela o si ya están en Estados Unidos con algún estatus. Otro proceso de residencia que existe, quiero nombrarlo porque a veces hay personas que pueden decir, sí, yo tengo a alguien en Estados Unidos, conozco una empresa ya que me puede ayudar.
Hay un proceso de residencia para empleados que tengan una promesa de trabajo a futuro. Entonces, si una empresa en Estados Unidos le dice al gobierno, tengo un puesto abierto, no consigo ningún americano para este puesto, necesito un extranjero, por favor, permítame darle la residencia o denle la residencia a esta persona de otro país para que pueda estar acá de forma permanente y pueda obtener la residencia. Entonces, el gobierno creó un sistema de 3 etapas en las cuales en la primera etapa la empresa tiene que poner ese puesto en el mercado, tiene que mostrar que no existe ninguna persona que califique para ese puesto o que esté interesada en ese puesto o que tenga las cualidades para ese puesto. Y si se demuestra que eso es así, el gobierno emite un certificado que dice efectivamente en esta zona geográfica no existe una persona americana para este puesto, y el puesto que está presentando la empresa americana no va a afectar los sueldos de los americanos. Entonces, en una segunda etapa, la empresa tiene que demostrar que el extranjero al que quiere patrocinar cumple con los requisitos del puesto. Por ejemplo, que tenga 2 años de experiencia haciendo tal cosa, o que tenga una licenciatura o una maestría y 3 años de experiencia. Depende de la combinación que se haga. Se puede utilizar para cualquier tipo de puesto en Estados Unidos. Y lo que lo que la empresa tiene que demostrar es que el extranjero cumple con los requisitos, como les decía, por un lado, y que la empresa tiene la capacidad de pagar el salario que se determinó en la primera etapa. Entonces, si muestra esto, la empresa muestra que tiene las posibilidades, el gobierno aprueba esta segunda etapa, y en la tercera etapa ya es el beneficiario de la residencia permanente quien le dice al gobierno: bueno, gobierno, ya la empresa demostró todo esto, ahora por favor denme la green card. Y lo que le va a hacer el gobierno va a hacer una investigación de sus antecedentes criminales, de sus antecedentes migratorios en Estados Unidos, que no haya violado la ley de inmigración en Estados Unidos, y de su salud. Y si estas 3 variables están bien, el gobierno le va a dar la residencia permanente a esta persona, a su esposo o esposa y a los hijos menores de 21 años. Es importante aclarar que todos los procesos de residencia pueden beneficiar a los esposos o esposas y a los hijos menores de 21 años. Y en las visas, las que hablamos antes, las visas de no inmigrantes, también pueden venirse el marido con la mujer y con los hijos menores de 21 años. O bueno, yo dije marido y mujer, pero la verdad es que los procesos de inmigración a Estados Unidos están abiertos también para parejas del mismo sexo, entonces se pueden hacer tanto una visa como un proceso de residencia, y mientras estén casados legalmente en un lugar que acepte matrimonios de personas del mismo sexo, también pueden aplicar sin ningún inconveniente. En el caso de las visas L1 y la visa de inversión E2 y la de importador E1, además el dependiente, esposo o esposa, puede obtener un permiso de trabajo y trabajar libremente en cualquier lado en Estados Unidos. Entonces, eso también es un beneficio muy grande de este tipo de visas de las que estamos hablando. Después hay otro proceso de residencia que se llama National Interest Waiver en inglés, que básicamente de lo que se trata es que el gobierno le perdona o le permite, de este proceso de 3 etapas que les conté hace un minuto, les permite no hacer la primera e irse directamente a la segunda, si muestra que la persona es una persona que generó algo en su industria, que tiene posibilidades de impacto en el país a nivel nacional, y que tiene una posibilidad de generar impacto hacia futuro, y que es una persona que tiene mucha capacidad, y que también está bastante bien rankeado en su industria, y que es una persona con, digamos, no con el nivel de habilidades extraordinarias del que hablamos antes, pero sí es una persona que tiene la capacidad ya demostrada de que puede desarrollar algo bueno para su industria y lo puede reproducir en Estados Unidos, o ya lo hizo en Estados Unidos y tiene la capacidad de que esto pueda tener un impacto a nivel nacional. Entonces, el National Interest Waiver también se puede hacer como una forma, y lo bueno del National Interest Waiver es que no necesita un empleador, uno lo puede hacer por sí mismo si muestra que tiene estas capacidades. Otra posibilidad que tradicionalmente los venezolanos han tenido es la lotería de visas. Entonces, pues bueno, si aplican a la lotería de visas, ya ayudamos a bastantes personas a terminar su proceso cuando han sido seleccionados en la lotería de Green Cards. Es un servicio gratis que da el Departamento de Estado, y las aplicaciones, la inscripción a esa lotería es normalmente en el mes de octubre,
principios de octubre, mediados de octubre, entonces a fines de septiembre ya vayan revisando la página oficial del Departamento de Estado. Ojo, porque hay mucho fraude en Internet, hay muchas empresas que cobran mucho dinero para hacerles esas aplicaciones a la lotería y en realidad es muy sencillo y es gratis. Entonces nada más con que se metan en la página del Departamento de Estado y busquen en inglés lo que se llama Diversity Visa, y con esto pueden sin ningún problema no caigan en ningún fraude, nada, no hace falta que paguen. Si van a necesitar una segunda etapa de este proceso, la pueden muchos hacer solos, muchos la hacen por sí mismos, es la aplicación en el consulado o a veces requieren la ayuda de abogados y nosotros con mucho gusto los podemos ayudar si son seleccionados en la lotería de visas. Y bueno, finalmente, entre los procesos de residencia permanente están las peticiones familiares. Entonces, si una persona tiene un hijo americano que ya tiene 21 años, o se casa con un ciudadano americano, o tiene papás americanos o un hermano americano, entonces hay posibilidades de obtener la residencia de esa manera en Estados Unidos, de acuerdo a cada una de estas categorías diferentes de las que le hablé. El proceso se va a tardar una determinada cantidad de tiempo, no todas son inmediatas. Entonces, por ejemplo, si me caso con un ciudadano americano, eso es rápido. Si tengo un hijo de 21 años americano que patrocina a sus papás, eso es rápido. Pero si soy esposo de un residente permanente o hermano de un ciudadano americano, esos son procesos que se tardan más años. Entonces, se pueden hacer, sirven para el mediano o largo plazo y se pueden evaluar también como alternativas para obtener la residencia permanente en el mediano plazo. Estas son algunas de las posibilidades de obtención de Green Card o de residencia permanente en Estados Unidos. Y después de que la persona en Estados Unidos obtiene la residencia permanente, muchas, después de 5 años de estar residiendo permanentemente en Estados Unidos, esta es la regla general, que ya han estado 5 años como residentes, pueden obtener la ciudadanía y aplicar al proceso de ciudadanía, donde les van a hacer un examen de inglés, les van a hacer un examen de historia, de civismo, y tienen que cumplir ciertos requisitos también para obtener la ciudadanía, pero básicamente lo que les quiero contar es cómo fluyen estas 3 etapas, desde la visa, después la residencia permanente y al final la ciudadanía. La ciudadanía no es obligatoria, muchas personas la buscan, otras personas no. El beneficio de tener la ciudadanía en relación a la residencia permanente es que la residencia permanente es susceptible de ser abandonada. Básicamente, si tengo la residencia permanente y después me quiero ir a vivir a otro país y vivo mucho tiempo en otro país, más de 6 meses, pues el gobierno de Estados Unidos puede considerar que yo abandoné mi residencia y la puedo perder. En cambio, si me hago ciudadano y después me quiero ir 6 meses a vivir a otro país, o 1 año, 2 años, siempre voy a seguir siendo ciudadano de Estados Unidos y puedo volver en algún momento. Tiene algunos otros beneficios más, pero básicamente entre la residencia y la ciudadanía este es un beneficio muy importante y es un motivo por los cuales la gente opta por hacerse ciudadano. Y la única excepción a los 5 años es que a los 3 años me puedo hacer ciudadano en vez de esperar 5 si la residencia la obtuve a través de matrimonio con ciudadano americano. Esa es la excepción. Si no, tengo que esperar 5 años para poder hacer la aplicación a la ciudadanía. Y este es normalmente el caminito que las personas recorren para llegar a Estados Unidos en primera instancia en el corto plazo, después quedarse de forma permanente y después ya en la ciudadanía quedarse definitivamente y hacer ya una vida más tranquilo. Y yo siempre le cuento a mis clientes que, o cuando doy seminarios o cuando doy charlas, que lo veo esto como los 3 niveles de libertad, porque las visas de no inmigrante me atan a un objetivo. Entonces, las visas de turista tengo que venir a hacer turismo, no puedo hacer otra cosa. La visa de trabajo vengo a trabajar para la empresa que me patrocinó, o la visa de inversión me obliga a estar trabajando en la empresa en la cual invertí. Entonces, todas las visas me atan a un objetivo en particular. Ya la residencia permanente me libera de esos objetivos y me permiten, en líneas generales, obviamente, dedicarme a la actividad que quiera. Claro, hay que ver cómo obtuve la residencia permanente. Si la obtuve por habilidades extraordinarias, yo le dije al gobierno que quiero seguir desarrollándome en la misma industria. Entonces, pues obviamente la persona tiene que, por un tiempo por lo menos, dedicarse a la misma industria por medio de la cual obtuvo la residencia. Pero básicamente la idea o el concepto general es que la residencia me da mucha más libertad, pero se puede perder, como les decía, por abandono o por cometer un delito grave o alguna de estas circunstancias. Y ya después, la ciudadanía ya es el nivel de libertad más alto en Estados Unidos. Ya uno, si quiere votar, puede votar,
puede presentarse a ciertos cargos públicos ya para ser elegido. Entonces le da las posibilidades de poder hacer más cosas. Y a veces, digamos, los beneficios de la ciudadanía no son tan altos ahí como para ir a ocupar un cargo público. A veces, por ejemplo, para poder obtener una licencia para poder vender alcohol en un restaurante se necesita en ciertos estados ser ciudadano americano. Entonces la ciudadanía tiene ciertos beneficios que les permite poder acceder a otras cosas en Estados Unidos. Entonces, para concluir, fue muy gratificante haber tenido esta charla con ustedes. Estoy viendo constantemente en la pantalla estamos en vivo en Facebook y en Instagram, están muchas personas en línea y estamos viendo constantemente preguntas todo el tiempo. No podemos ahora hacer referencia a todas estas preguntas, pero a lo que sí los invitamos es a lo siguiente. Recuerden, tenemos nuestra página en internet, mevoyausa.com, o si la buscan en Instagram o en Facebook, la página oficial es gallerlawfirm.com, pero más fácil en español, mevoyausa.com. Tenemos ya nuestro WhatsApp con el número 1-832-657-4189. Si quieren comunicarse con nosotros por WhatsApp, por favor háganlo cuando termine este evento, que estamos transmitiendo una de las cosas a través de los celulares. Y lo que les estamos ofreciendo a las personas que están viendo este seminario en vivo es que si nos mandan un correo electrónico en la próxima media hora de que se termine este seminario a través de la página de internet, vayan a donde dice contactos y nos pueden mandar ahí, o nos pueden mandar un mensaje por WhatsApp, y nosotros con muchísimo gusto los vamos a guiar un poquito y les vamos a agendar una pequeña plática con algún miembro de nuestro staff para poder evaluar opciones y ver si los podemos ayudar. El objetivo de todo esto es tratar de brindarles a ustedes diferentes posibilidades, que sepan que hay otras opciones diferentes al asilo político. El asilo político es lo que más se escucha en la comunidad venezolana. Lamentablemente, como les dije al principio, hay mucho fraude alrededor de esto. Hay casos que se preparan sin cumplir con los requisitos que exige la ley, y es un arma de doble filo, porque el asilo político es un proceso de residencia permanente que demora años. Entonces normalmente la gente viene con visa de turista, acá se le vence su estatus y se queda mientras hace el proceso de asilo político, y ya si se quedó 2-3 años y después no le dan el asilo político y terminan volviéndose a su país, pues va a ser más difícil poder volver a Estados Unidos. Entonces, si saben que existen más opciones a las del asilo político y alguno de ustedes puede calificar para alguna de esas otras opciones, pues va a ser excelente que las exploremos juntos. Con muchísimo gusto nosotros los podemos ayudar y podemos orientarlos, y lo que queremos es, digamos, que piensen, que no se vengan rápido de un día para el otro sin ningún plan. Yo sé que las cosas en Venezuela en este momento están muy difíciles. En el staff tenemos personas acá de Venezuela excelentes trabajando con nosotros, y sabemos día a día lo que está pasando, y tenemos muchos clientes también de Venezuela, sabemos la desesperación que hay. Lo único que les pido es no se vengan desesperados de un día para el otro. Busquemos qué forma pueden utilizar que sea la más eficiente para que la experiencia que tengan en Estados Unidos pueda ser una buena experiencia y que realmente puedan lograr sus objetivos de corto, mediano y largo plazo. No vengan nada más a buscar el asilo político creyendo que como está Venezuela en mala situación pueden... Espérenme, discúlpenme. Ok, disculpen la interrupción. Como les digo, estamos usando entre los instrumentos el mismo celular. Por favor, todavía no llamen al WhatsApp porque nos estamos interrumpiendo el seminario. Entonces, bueno, básicamente quería contarles qué es lo que está pasando con el tema de asilo, que vean que no es la única opción, revisen qué opciones tienen, nosotros con mucho gusto los ayudamos. Vean nuestro canal de YouTube, vean nuestra página de internet, ahí hay muchas opciones que pueden utilizar.
y hay formas de poder venir. Y hay muchos venezolanos que están llegando a Estados Unidos, muchos lo están haciendo de forma exitosa. Y nosotros podemos, aunque nuestra oficina físicamente está en Houston, nosotros tenemos la capacidad de poder ayudar a personas que quieren venir a todo el país y desde todo el mundo. Entonces tenemos clientes en todos los continentes de este planeta que están llegando a diferentes lugares de Estados Unidos. Entonces cuenten con nosotros, vamos a ayudarlos y a guiarlos en todo este proceso. Y bueno, queremos agradecerles muchísimo por su participación. Hemos tenido muchas personas que nos están viendo en todos los medios sociales. Vamos a grabar esto y lo vamos a poner en YouTube también por si después lo quieren compartir. Así que bueno, les deseo a todos mucha suerte. Vamos a estar viendo algunas de sus preguntas, tratando de responder a través de mensajes en social media. Y por favor, escríbanos, mándenos correo electrónico, comuníquese con nosotros por WhatsApp, por internet, por teléfono, y vamos a estar guiándolos y ayudándolos con muchísimo gusto. Que estén muy bien, que pasen muy buenas tardes, fuerza, y todo va a estar muy bien. Los vamos a ayudar a programar su vida para que puedan tener cumplir objetivos exitosos. Así que bueno, les deseo muchísima suerte, que estén muy bien y estamos en contacto pronto. Adiós.